Muy buenas noches, una vez más, mis amados hermanos. Teníamos un pequeño problema de audio, pero ya se resolvió. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga por su paciencia. Gracias por recibirme a su casa con la palabra de Dios, con la intención de que su vida pueda ser edificada, pueda ser bendecida y que su vida pueda estar en luz, porque la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Amén. Pues seguimos con este discipulado, ya que pues hemos perdido unos 5 minutos. Vamos a ver eh, acerca del uso que le damos a la palabra, ¿verdad? Y lo importante, mis amados hermanos, es poder estudiar la palabra, es poder escudriñar la palabra. Eso es lo que yo a cada rato les digo, ¿verdad? Y no solamente escudriñar, estudiarlo, sino permanecer firme en esta palabra, porque nos damos cuenta, ¿verdad? Que en el libro de Gálatas, Pablo estaba reconviniendo a los de Gálatas diciendo: ¿quién os estorbó? ¿Quién os fascinó para que no obedecieras o para que no hicieras lo que ustedes han aprendido de la palabra? Estoy parafraseando. ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién les encantó? ¿Quién lo embrujó prácticamente para que no obedecieran a la palabra? Y entonces, pues la palabra no solamente tenemos que estudiarla, escudriñarla, sino hacer buen uso de ella y mantenernos firmes en lo que aprendemos, para que nadie cambie su forma de pensar, para que nadie cambie la forma en que la Escritura le ha enseñado acerca de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el buen uso de la palabra nos ayuda a desarrollarnos, ¿verdad? En lo que estudiamos. Cuando nosotros aprendemos algo en la palabra, lo que hayamos aprendido, el uso de lo que nosotros aprendemos nos ayuda no solamente a manifestar el testimonio de una vida dirigida por la palabra, sino nos ayuda a ser testimonios delante de aquellos que no conocen la palabra de Dios, que lo pueden aprender con nuestros hechos, ¿verdad? Porque los testimonios a veces hablan por sí solos. Los testimonios que uno da después de haber sido guiado, instruido en la palabra, da a conocer, ¿verdad? Que somos personas diferentes en este mundo, que somos personas con un carácter completamente diferente al resto del mundo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta. Entonces, el tema de esta noche es el buen uso de la palabra. Cuando el apóstol Pablo escribió esa segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, le hizo recordar, le recordó algo. Le dijo así en el 14: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios. Ayúdanos en esta noche a poder llevar este discipulado bajo la dirección de tu Espíritu Santo, de manera que ninguna palabra humana y carnal salga de mi boca, sino que todo venga, Señor, desde tu corazón a mi corazón, de manera que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda hablar, Señor, lo que tú me enseñas, lo que tú has depositado, Señor, en mí.
en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba hablando a Timoteo por medio de esa carta, le estaba dando unas direcciones específicas, ¿verdad? De cómo debería de ser el buen uso de la palabra, de cómo debería de usar la palabra. Primeramente, le decía que no contendiera en ninguna palabra, sobre ninguna palabra, porque contender con la palabra, ¿a quién le aprovecha? ¿Sabe? El único que tal vez se siente ganador en una contienda de palabras es aquel que es un poco orgulloso y quiere tener la razón. No, ¿sabes que hay personas que quieren tener razón en todo aunque no tenga razón? Quiere buscar una forma de justificar sus razones aunque sabe que no tiene razón. Lo único que no quiere perder. Entonces la gente que contienden con la palabra, mayormente quieren hacer sentirse mejor, quieren, ¿verdad? Entonces no se están dando cuenta que es una forma muy egoísta de actuar, porque están contendiendo mientras que hay oyentes que se están perdiendo, ¿verdad? Lo que uno debe de hacer como ministros de la palabra de Dios es hablar la palabra. Ciertamente cuando tú hablas la verdad, va a revelar toda palabra que no son verdad, va a desmentir, va a sacar a la luz todo lo que no es, solamente habla la verdad, y la mentira será confrontada, pero no vaya tú a contender con nadie por la palabra, ¿verdad? Entonces le dijo en este momento, no contiendan sobre palabra porque no aprovecha, sino que causa de que los que oyen se pierden, ¿verdad? Porque el que no sabe de la palabra, el que no conoce la palabra, se queda confundido y ve dos personas peleando, cuando en realidad la persona que ve a un hombre cristiano con otro hombre cristiano, lo que esperan ver que se edifican los unos a los otros, ¿verdad? Que exhorten los unos a los otros en amor, ¿verdad? Pero a veces no es así. Entonces luego le dice, mira lo que le dice Pablo, dice, procura de que cuando tú te presentes delante de Dios, tú seas aprobado. Estoy parafraseando. Procura, eso es lo que nosotros debemos de procurarnos, que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, seamos aprobados, ¿verdad? Y dice, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que le dé buen uso a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. O sea, que presentarse como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que le dé buen uso, o sea, que sepa usar bien la palabra de verdad. Y le dice así, evita vanas palabrerías, porque bastante vanas palabrerías que hay, evítalo. No repitan palabras que realmente son palabrerías, ¿verdad? Porque conducirán más y más a la impiedad. Es lo que tal vez ayer yo creo que mencioné algo sobre eso. Cuando nosotros escuchamos una palabra que no es verdad, lo que nos conduce es a la impiedad. Es que nos lleva a ser impíos en vez de edificar nuestras vidas. Y dice, y su palabra calcolmerá como gangrena, de los cuales hubo dos personas que ahí menciona Pablo, ¿verdad? Que se desviaron de la verdad, ¿verdad? Y cuando la persona se desvía de la verdad, trastornan la fe de algunos. Cuando una persona se desvía de la verdad, y hay muchas formas en que la persona se desvía de la verdad. Una de ellas es la principal, es cuando nosotros quitamos los ojos sobre el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros estamos buscando otra cosa que no sea buscar a Jesucristo. Cuando nosotros a veces buscamos, por ejemplo, cosas que yo he visto, ¿verdad? Hay personas que
su enfoque no es buscar a Jesús ni llevar a las personas a Jesús, sino su enfoque es de ver cómo puede ampliar tal vez y tener una iglesia más grande, o sea, cambia el enfoque. El propósito es tener una iglesia más grande, tener más gente, ¿verdad? Tener un edificio lleno de mucha gente, y se olvida de que el propósito es de llenar mucha gente de Dios, ¿verdad? Y entonces la persona se desenfoca. Entonces, ¿por qué se desenfoca? Pues ustedes se lo imaginarán, ¿verdad? Porque ya no es tanto el buscar a Cristo y llevar a la gente a Cristo, sino es otra cosa. Y cuando sucede eso, buscan a personas que tal vez tenga un ejemplo o un testimonio de cómo logró hacer crecer su iglesia, y le trae una doctrina un poco diferente, y como lo único que le importaba era que su iglesia creciera, acepta lo que funciona para el crecimiento de la iglesia, pero desecha lo que funciona para el crecimiento de los creyentes. Y eso es lo que sucede a veces, que la persona pierde el enfoque, ¿verdad? Y se desvían. Entonces, cuando eso sucede, se desvían de la verdad, y cuando se desvían de la verdad, trastornan la fe de algunos. De algunos, porque no todos se dejan trastornar, porque hay personas que, aunque están dentro de una iglesia, que tal vez no esté predicando la sana doctrina. Yo conozco gente así, no está en una iglesia y no y saben que pero por compromiso se quedan ahí, pero firme en la verdad. Amén. Y esperan de que Dios sea el que le dice a veces, sal de ahí, vete a otro lugar, y así lo hace. Entonces, mis amados hermanos, el buen uso de la palabra de Dios es importante, es necesario en nuestra vida cotidiana en Cristo, porque de nuestra demostración, de nuestro del buen uso de la palabra, podemos ser de aporte para los que no creen, para los que están tambaleando, para los que no están firmes, ¿verdad? El buen uso de la palabra en nuestras vidas ayuda a los que se están torciendo también, que se vuelve a encaminar en el camino derecho. Amén. Entonces debemos de tener cuidado de no desenfocarnos en el verdadero propósito por el cual Cristo nos llamó. Y sabemos que el propósito por el cual Cristo nos llamó es para que vayamos y prediquemos ese evangelio del reino a toda nación y lengua, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas esas cosas, ¿verdad? Es lo que Cristo nos mandó a hacer. Esa es la gran comisión que el Señor nos entregó a todos nosotros. De ahí no podemos desenfocarnos, debemos de mantenernos bajo esa dirección, bajo esa ordenanza, ¿verdad? Bajo ese orden que el Señor nos dio. En el libro de 2 de Timoteo, vamos al capítulo 3 ahora, y vamos a leer el versículo 12, y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque persiste tú, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice entonces en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente preparado, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, de que nos mantengamos firmes en la palabra, en lo que hemos aprendido, firmes en lo que es la verdad de la palabra, porque la palabra nos lleva a tener un comportamiento completamente diferente. Amén. Entonces, el apóstol Pablo fue el instructor de Timoteo. En ese caso, fue el tutor, vamos a decirlo así, ¿verdad? Fue su padre espiritual. No sé si puedo decirlo así. Yo creo que el apóstol Pablo lo que dijo fue que había engendrado, ¿verdad?, que él había engendrado en Cristo Jesús, y que de esta forma lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que Timoteo era su hijo espiritual, pero engendrado en Cristo, porque la cosa es que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros, lo que significa que toda vida es nacida de Dios. Todo lo que hemos nacido en Cristo vencemos al mundo. Lo que nacimos de Cristo, lo que nacimos de Dios, vencemos al mundo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, pero la perfección no va a llegar si nosotros no estamos aprendiendo la verdad. ¿Cómo una persona puede ser perfecta si no escucha la palabra de verdad? ¿Cómo una persona puede llegar a la perfección? Es como decir, yo quiero llegar a perfección hacia el norte, pero yendo al sur. No tiene sentido, ¿verdad? Porque nunca voy a llegar al norte si estoy camino al sur, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, definitivamente lo que debemos de entender es que lo único que nos lleva a la perfección, para que el hombre sea perfeccionado, tiene que estar cimentado en la verdad de la palabra. Amén. Para eso debemos de evitar de tener una conducta de tomar la palabra como algo recreativo, como algo, por ejemplo, no podemos usar la palabra reunirnos como algo, una reunión social. Cuando nos reunimos en el templo, es para edificar, para ser edificado por medio de la palabra de verdad. Sí. Entonces es necesario que por medio de la palabra podamos crecer. Podamos crecer, alcanzar sabiduría, alcanzar conocimiento, alcanzar perfección. Mañana estaré hablando de ciertos puntos acerca de esto, ¿verdad? En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Ahora, si miramos bien los detalles que acabamos de leer, las preguntas, ¿verdad? Que acabamos de leer, dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y hay que poner un pare allí. Es el papel o la tarea o la misión que debe de tener un lugar de encuentro, lo que llamamos iglesia, pero es nuestro lugar de encuentro de donde nos reunimos, nuestro lugar de reunión. Y en ese lugar de reunión, nosotros debemos de formar a la persona para ser enviados. No acumularlo. Tienen que ser preparados para poder ser enviados. Tienen que ser preparados. Yo escucho cosas, Dios mío. Tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia, Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, lo que nos corresponde a todos nosotros hacer. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea que después de haber escudriñado, después de haber analizado lo que Pablo y Silas le habían enseñado, se dieron cuenta de las cosas así, y dice que muchos creyeron. ¿Por qué? Porque fueron enviados. No se quedaron encerrados en un solo lugar, fueron enviados para cumplir lo que el Señor Jesucristo nos manda a hacer, la gran comisión. Fueron enviados. Y eso es de provecho. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso es aprovechar bien el tiempo. Cada uno de nosotros debemos de examinar, ¿verdad? Y enviar. A mí yo me gocé mucho en este tiempo cuando empezó la crisis pandémica, ¿verdad? Donde los hermanos me estaban dando testimonio. Mira, pastor, estuvimos hablando aquí, y me estaban diciendo los resultados. Y dije, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y sentí una satisfacción personal sabiendo que la gloria es a Dios, pero sentí de alguna forma que realmente no estoy buscando darme publicidad, no es el punto. Estoy compartiendo un gozo que yo tengo, y hay que compartir los gozos, las alegrías, para que los que se gocen conmigo. Y los que lloran, cuando me toque llorar, para que lloren conmigo. ¿Verdad? Y escuchar los hermanos, las hermanas hablando de las cosas que habían hecho durante ese tiempo, ¿verdad? Cómo están fortaleciendo a otros, y yo me gocé grandemente. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por no menospreciar lo que han aprendido. Y yo quiero cerrar con eso, con el libro de los Salmos, en el capítulo 138, versículo 10. Dice, inmediatamente, yo me equivoqué. Salmos 138,
Yo tomé la nota mala, perdóname mis hermanos. Salmo 138, 2. Vamos a leerlo desde el 1. Y es un salmo de David. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es el deseo, ¿verdad?, que todos nosotros deberíamos de tenerle, que Dios pueda engrandecer su palabra sobre todas las cosas, sobre todas las vidas, para que la palabra de Dios haga resplandecer el rostro de aquellos que han escudriñado, que se han dado la tarea de ser un buen ejemplo de lo que aprenden por medio de la palabra. Y por esto, Señor, yo te doy gracias por los que hacen aquellos que tú la has enviado a hacer. Y le damos gracias, mi Dios, por este tiempo donde tú has permitido, Padre Santo, que yo pudiera compartir con mis hermanos, para que los que saben que tienen que hacer buen uso de la palabra no pierdan el tiempo, que todos nos pongamos a trabajar. Ya sabemos que los tiempos son cortos. Es tiempo de que nos levantemos a favor de aquellos que aún no conocen al Señor. Darle buen uso a la palabra de lo que hemos aprendido. Darle buen uso a la palabra de lo que hemos recibido por gracia, de manera que por gracia lo podamos dar. Gracias, Padre Santo, por este tiempecito en el nombre de Jesús. Quiero aprovechar y saludar una vez más a todos los que en este discipulado nos acompañan a diario. Padre Santo, te pido, oh Dios Todopoderoso, que tú sigas bendiciendo a cada persona que en este momento voy a nombrar, y lo guarde, Señor, y lo use como instrumento para manifestar tu palabra a través, Señor, de su testimonio. De manera que el día que tú vengas no tengan nada de qué avergonzarse. Bendiga, Señor, la vida de Baltasar y de Clara Gómez. Bendiga, Señor, a mi hermano Benjamín y a su esposa Erika Guevara, Padre Santo. A David Lara, Señor, bendícelo, Padre Santo, donde quiera que estés. No sé si está aquí en Nueva York. A Robert Villalobos, a Isbel Rondón, Señor, derrame bendición sobre estas vidas, Padre. A Andrés Rivera y a su esposa, gracias por estas vidas, Señor, bendígalo, Padre Santo. A mi hermano Gustavo Pulgar, Señor, bendícelo, Padre Santo, donde quiera que esté, tal vez esté manejando en este momento. Al pastor Wilson y su esposa, Señor, te doy gracias por esas vidas, Señor, bendígales, Padre Santo, en todo momento. A Vilma Frías, Señor, gracias por la vida de Vilma, Señor. Siga bendiciéndoles, Señor, en el nombre de Jesús. A Cristian Valvera y a su esposa, mi amado Cristian, te llevo en el corazón siempre. Dios te bendiga, Cristian, junto con tu esposa, tu familia. Gracias por haber estado conectado con nosotros. A Danera Caraballo, Padre Santo, derrame bendición sobre esa ministra de tu palabra, Padre Santo. Bendiga a su familia. Bendiga, Señor, su tío. Toda su familia, Padre Santo, está en tus manos. En el nombre de Jesús. A Ruth Alamata, Señor, bendígala, Señor. Levántala, Señor, con poder, con testimonio en tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A Emilio González, Señor, gracias por su vida, Señor. Bendígalo, Señor, donde quiera que esté. En este momento te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Que la paz, la gracia, la misericordia y sobre todo el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenas noches. Hasta mañana.